Bueno, veamos dos definiciones más, la definición de rango y nulidad. Y acá vamos a tener un problema, eh, que bueno, es una cuestión que calculo que en el libro pasa por algo, elegir la mejor traducción, que creo que no lo han hecho. La palabra rango se emplea para dos cuestiones diferentes. Nosotros vimos que en el video anterior el rango se asocia al rango o la imagen, ¿no? Es ese subespacio del espacio del codominio de la transformación lineal. Y ahora define rango de otra forma. Entonces, vamos a estar usando la palabra rango para dos cuestiones distintas. Por eso también le puse en el video anterior, en el título, rango o imagen. ¿Está bien? Habitualmente vamos a tratar de aclararlo, pero bueno, le digo esto porque en el libro van a encontrar ejercicios que le dice hallar el rango. Bueno, van a tener que darse cuenta a qué refiere por cómo esté enunciado. Así que bueno, ahí y por la información que le dé, ¿no? Van a tener ahí alguna cuestión para poder aceitarlo. Pero el problema es, si uno lee esto solo, puede tener esa dificultad, que aparezca ahora otra vez la definición de rango, y no es la misma que la anterior. Pero bueno, yo creo que por una traducción del material se usó la palabra rango para dos cuestiones, que está bien en realidad porque a las dos cosas se le dice rango, pero bueno, tiene una limitación para nosotros los lectores. Entonces, eh, básicamente lo que vamos a trabajar es la dimensión del kernel, que vimos la tutoría pasada, y la dimensión del rango, que lo explicamos en el video anterior, ¿no? Entonces, la dimensión del kernel de la transformación lineal se llama nulidad, de la transformación lineal. Y la dimensión del rango se lo llama rango. Ahí está la cuestión que les digo, ¿no? Entonces, tenemos esos dos nuevos conceptos, rango y nulidad, que son las dimensiones de cada uno de esos subespacios que hablamos anteriormente. Y una propiedad importante que relaciona al rango y a la nulidad, o sea, las dimensiones del kernel y del rango, con la dimensión del dominio de la transformación lineal. La propiedad es la siguiente, eh, ya la han trabajado en la parte de espacios vectoriales, seguramente estos conceptos, pero la suma del rango de la transformación lineal más la nulidad de la transformación lineal es igual a, esta n representa la dimensión del dominio de la transformación lineal. Acá lo tengo aclarado, o lo aclara la misma bibliografía, ¿no? En términos de dimensiones. Pero la idea es la siguiente, nosotros si tenemos una transformación lineal de R5 en R4, como la que teníamos antes, bueno, la dimensión del dominio es 5, perdón, y va a tener que relacionarse con la dimensión del rango y la dimensión del kernel, que es lo que estuvimos viendo. Bueno, veamos algunos ejemplos. Bueno, veamos el ejemplo 8. Tenemos una transformación lineal definida por una matriz, cuyo dominio está en R3. Así que bueno, ahí tenemos uno de los datos que necesitamos. Se nos pide hallar la dimensión del rango o el rango directamente, ¿no? Y la nulidad, o sea, la dimensión del rango y la dimensión del kernel. Bueno, tenemos de dato entonces que, obviamente tenemos la matriz, y tenemos la dimensión del dominio. Sabemos que esa es 3, ¿no? Porque acá tenemos el dominio en R3. Así que bueno, después tenemos una matriz. Resulta que esta matriz ya está reducida, así está en su forma escalonada, y vemos que tiene dos renglones distintos de 0. Entonces, bueno, esa ya nos da entonces ahí la dimensión del rango. Ya sabemos que, eh, vamos a poner rango de t, es 2. Bueno, y ahora lo que podemos hacer para hallar la nulidad, sin necesidad de encontrar ese kernel, lo que tenemos que hacer es, entonces, aplicar la fórmula que vimos recién, ¿no? Sé que el rango de t más la nulidad de t es la dimensión del dominio. Entonces sabemos que acá tenemos un 2, lo despejo, tengo la nulidad de t
igual a 3 menos 2, así que tiene que ser 1. Y de esa forma podemos hallar lo que necesitamos, ¿no? Por ahí, si la matriz no estuviese escalonada, lo que puedo hacer es reducirla, escribirla en forma escalonada, y después analizar estos aspectos. Bueno, veamos el ejemplo 9. En el ejemplo 9 no se nos da la transformación lineal, es decir, la definición de la transformación lineal, se nos dice simplemente que hay una transformación lineal T con dominio en R5 y con dominio en R7, y que es una transformación lineal, es decir, cumple todas las propiedades que vimos. Entonces, nos piden hallar la dimensión del kernel, si la dimensión del rango estante, así sucesivamente. Lo que nos está pidiendo es utilizar la fórmula que vimos recién. Así que bueno, vamos a hacerlo porque es algo bien sencillo. Nos pide hallar la dimensión del kernel de T, es decir, nos pide hallar la nulidad, si la dimensión del rango es 2, o si el rango propiamente dicho es 2. Así que bueno, lo único que tendría que hacer es en esa fórmula, si despejo nulidad o dimensión del kernel, me quedaría que la dimensión del kernel es igual a la dimensión del dominio, que es 5, la tenemos acá, menos la dimensión del rango, que es 2, que me queda 3. Por otro lado, nos pide, en la parte B, hallar el rango si la nulidad de la transformación lineal, si la nulidad de la transformación lineal es 4. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Tengo que el rango de la transformación lineal, entonces, es la dimensión del dominio, que como vimos es 5, menos la dimensión del kernel, la nulidad, que es 4, entonces me queda 1. Bueno, y por último nos pide hallar el rango si el kernel de T es el vector nulo. Bueno, esto por definición, ¿no? Si tengo el kernel es solamente el vector 0, tiene dimensión 0. Ojo que acá sería el vector 0, 0, 0, 0, 0, 7 veces, ¿no? 0, 7 veces, ¿sí? Es un vector de R7, pero es el elemento neutro. Bueno, por definición ahí se dice que tiene dimensión 0. Entonces, tomamos la fórmula que vimos recién, despejamos rango, tendría 5 menos 0, que es 5. Bueno, de esa forma estamos utilizando esta formulita para poder calcular algunas cuestiones relativas a las dimensiones de cada uno de los subespacios que estuvimos trabajando. O subespacios críticos, mejor dicho. Bueno, eso es todo por hoy. Les dejo indicado cuáles son los ejercicios. Espero que se entienda. Cualquier cosita me comenta. Nos vemos.